entendamos la importancia del suelo, no solamente para el país, sino para el mundo entero. Muchas gracias, un feliz día. Agradecemos al viceministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible su intervención. El tercer encuentro nacional por los suelos de Colombia con los pies en el suelo es organizado con el Departamento de Gestión del Medio Ambiente DACMA y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC en el marco del convenio CBC-CELA 112 de 2017, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CBC y la Fundación Centro de Asistencia Legal Ambiental CELA. También hay entidades apoyando este evento, como son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, la Universidad Autónoma de Occidente, la Fundación Centro de Investigación y Formación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria CIPAF, la Asociación Internacional de Control de Erosión y Sedimentos IECA, Laboratorio Urbano Rural Regional de la Universidad del Valle, Empresas Municipales de Cali, EMCALI, Instituto Sinara de la Universidad del Valle, Jaime Otoya y PAFCO. A continuación, José María Borrero Navia, director de la Fundación Centro de Asistencia Legal y Ambiental CELA, hará la presentación del tercer encuentro nacional por los suelos de Colombia. Muy buenos días para todos. En nombre de las instituciones organizadoras y en el mío propio les extiendo un saludo muy cordial. El motivo de mi presentación es, primero, hacer un reconocimiento a los antecedentes de este tercer encuentro. Es un tercer encuentro, eso significa que tuvimos 2 encuentros previos y no solamente 2 encuentros previos, sino que tuvimos una campaña nacional por la protección y conservación de los suelos de Colombia en el año 2006, iniciativa que fue gestada, promovida por el IGAC, especialmente por la Subdirección de Agrología, y que ya desde esa fecha, desde el año 2006, el IGAC en su campaña hacía un llamado a que el país formulase una política en los términos de la época de conservación y de protección de los suelos. Y también desde ese momento se hacían las preguntas de qué había que hacer, y desde entonces se planteaba que había que formular una serie de estrategias, una serie de metas, una serie de actividades. Posteriormente, en el año 2009, en una convocatoria conjunta del Ministerio del Ambiente y el IGAC, se hace la declaración del Año Nacional de los Suelos en el año 2009, y en el mismo año 2009 se celebra el primer encuentro nacional por los suelos de Colombia, una mirada, creo que decía, hacia los próximos 20 años. Y 3 años más tarde, en el 2012, también nuevamente por el IGAC, se realiza, se convoca, se organiza el tercer encuentro, el segundo encuentro nacional por los suelos de Colombia para pasar de los problemas a las soluciones. Entonces, estos son los antecedentes que nosotros queremos reconocer en el marco de los encuentros nacionales. En el marco de las políticas, ya lo ha enunciado el señor viceministro, se viene trabajando desde hace 4 años, se viene trabajando en convenios con el IGAC, con el IDEAM, con la Universidad Nacional,
y teníamos inicialmente un borrador de política de gestión de los suelos, que era la GIAS, que era Política para la Gestión Integral Ambiental de los Suelos, y ya finalmente el año pasado tenemos la política que hoy nos convoca. Es importante señalar que desde el 2006 y inclusive antes de ello, primero teníamos información sobre el suelo, sobre lo que significa desde el punto de vista ambiental, desde lo que significa desde el punto de vista ecológico. Recuerdo, en el año 2001, yo ya estaba leyendo un libro de un profesor de Cornell, de la Universidad de Cornell, un precioso libro que se llama Cuentos de la vida subterránea, escrito por David Wolf, en donde él comienza su texto contando que hay más vida en un manojo de tierra en nuestras manos, hay más criaturas que todos los seres del planeta, y que debajo de nuestros pies hay mucha más vida que la que nosotros encontramos en la superficie. Criterio que después encontré reiterado por textos del IGAC, en uno de sus textos del 2012 o del 2014, en donde afirma que efectivamente el suelo es la parte más biodiversa de la Tierra. Nosotros sabíamos eso, que es un recurso lleno de vida. Sabíamos igualmente que podemos imaginar al suelo como a la piel de la tierra. Un profesor nariñense, el profesor Hernán Burbano, escribió en el año 2004, el doctor, que recibió un doctorado honoris causa, un libro con el nombre La piel de la tierra, y entonces esto nos lleva a pensar, claro, esta geomembrana se parece a las biomembranas de los seres vivos, es un sistema abierto a todas las influencias con las otras esferas, con la esfera, con la atmósfera, con la hidrosfera, con la litosfera, con la biosfera, este sistema abierto de interdependencias, pero que también nos llevaba a pensar en el poeta Paul Valéry, en ese precioso oxímoron en donde él dice que lo más profundo es la piel, y quizás lo más profundo sea precisamente la piel. Eso lo sabíamos, y también sabíamos que es un recurso frágil y que, como bien lo conceptúa la FAO, es un recurso finito, y que las posibilidades de recuperar un centímetro de suelo que se pierde no se alcanza en el lapso de una vida humana. Y sabíamos todas estas cosas prodigiosas, pero también sabíamos que se estaba perdiendo. El doctor Abdón Cortés Lombana, desde 1990, nos decía que en Colombia se estaban perdiendo exactamente 426 millones de toneladas de suelo que se sedimentan en los ríos, lo que corresponde a una pérdida diaria media de 300 hectáreas. Pérdida que llevó a Gustavo de Ruz, recuerdo, muchas veces a decir que Colombia se estaba y se está derritiendo. Bueno, y también conocimos a través de todos los trabajos del IDEAN los indicadores de erosión. Un 40% del territorio nacional presenta algún grado de erosión, y si bien es cierto que hay un porcentaje menor de la que sería la erosión en grado severo y muy severo, esa erosión, ese suelo que se erosiona en esas condiciones, ya eso es irreversible, y que buena parte del país está padeciendo, un 28% del territorio, erosión laminar, y esa erosión laminar es quizás la más grave porque nos arrasa el horizonte orgánico, y esa pérdida del horizonte orgánico también es, en cierta forma, irreversible. Que tenemos indicadores de susceptibilidad a la erosión, que tenemos indicadores de susceptibilidad a la salinización,
que también tenemos, infortunadamente no tenemos tantos como quisiéramos, indicadores de contaminación, pero tenemos signos visibles de contaminación, especialmente por los usos todavía perversos de agrotóxicos. Se siguen utilizando los agrotóxicos, se sigue contaminando no solamente los suelos, sino toda la cadena trófica y, por supuesto, el uso de fertilizantes de síntesis que en buena parte se pierden, tanto el nitrógeno como el fósforo. Hace algunos días el IDEAM nos dice que en un año se han transformado 1.500.000 hectáreas de nuestros ecosistemas, que eso equivale en un año al 1.86% del territorio, de manera que son, y el director del IGAD nos anuncia que precisamente esas transformaciones se deben a cambios en los usos del suelo que están de una u otra forma asociados, como lo ha dicho el señor viceministro, a la deforestación, a la potrerización y a las actividades ilícitas, es decir, a los efectos también de drenajes. Hemos visto respecto de estos signos graves, que nos parece también un signo muy grave, que un colectivo de abejas, quien lo creyera, nos está diciendo que el 34% de las colmenas que existen, las abejas de las colmenas que existen en el país, han fallecido por causa de los agrotóxicos. Bueno, quienes han estado trabajando en estos años, que ha sido un trabajo arduo, acertado, atinado, han identificado unas fuerzas motrices. Esas fuerzas motrices, es decir, cuáles son los factores, cuáles son las causas. Nosotros frente a esas causas tenemos una aproximación, frente a esos factores, frente a esas fuerzas motrices. Nosotros creemos que en primera instancia el obstáculo más grave, el obstáculo más severo a cualquiera programa, actividad política de gestión sostenible del suelo, se encuentra en una representación mecanicista del suelo. Nosotros creemos que en los seres humanos todo comienza en el pensamiento y esta representación mecanicista del suelo conduce a representar el suelo como materia inerte, solamente susceptible de intervenciones mecánicas, porque lo vemos como un soporte y no lo reconocemos como un recurso vivo. Esto conduce realmente a tener un precario conocimiento de lo que es el suelo, de sus servicios ecosistémicos, de sus relaciones con los otros sistemas vivos, y que realmente nos remite a pensar que era cierto lo que decía Leonardo da Vinci, en el sentido de que nosotros estamos explorando las estrellas y que pensamos más sobre lo que ocurre allá por fuera del universo y no lo que tenemos debajo de nuestros pies. Seguramente hemos olvidado lo que dice y lo que afirma en un verso precioso un poeta mapuche. Él dice, en uno de sus versos dice, porque en este suelo habitan las estrellas. Lo que no sabemos es que precisamente las estrellas habitan en nuestro suelo, porque como decía Carl Sagan, esas somos cenizas de las estrellas. Entonces, en primer lugar, ese es el obstáculo y esa es la causa y esa es la fuerza motriz más severa. La segunda son políticas públicas que están promoviendo la economía extractiva, la expansión urbana y la producción agropecuaria que estaba basada en paquetes tecnológicos insostenibles. Afortunadamente no es solamente nuestra apreciación. En un texto, como todos estos textos de las políticas públicas y de las políticas ambientales,
en un texto extraordinario, porque creo que es un texto muy bien trabajado de la política para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, encontramos que allí hay esta declaración que yo considero una declaración de principios. Hay un divorcio práctico, absoluto, entre las políticas que promueven economías extractivas, procesos productivos y las políticas y los programas que tienen que estar encaminados a la conservación no solamente del suelo, sino del patrimonio ambiental. Es una declaración que está en este documento. Consideramos igualmente que otro de los factores es el prohibicionismo y sus secuelas. Aquí no hablamos de las actividades asociadas a económicas y de otro orden asociadas al cultivo o al uso o a la distribución de las llamadas sustancias prohibidas que alteran la conciencia. Hacemos referencia al prohibicionismo como política pública adoptada que ha convertido a la prohibición en el centro de una estrategia completamente equivocada para controlar, normalizar el uso de este tipo de sustancias. Colombia ha pagado costos altísimos, no hay necesidad de hacer mayores referencias. Nosotros creemos que otra de las fuerzas es el delito como modo de producción, la ilicitud como modo de producción. Está encarnada en prácticas sociales. Y creemos que hay una debilidad en los sistemas de educación, de investigación y desarrollo tecnológico, que hay patrones de producción y consumo que no se han logrado ajustar, a pesar de todos los esfuerzos. Cuando uno lee, por ejemplo, la política de producción y la política ambiental de producción y consumo, también adoptada por el Ministerio del Medio Ambiente, uno encuentra textos reveladores. Por ejemplo, uno de los textos reveladores que allí se encuentran es el énfasis que dice la política que se debe hacer en procesos de autorregulación. Porque cuando se habla de instrumentos legales, cuando se habla de política, más que el énfasis en controles externos, hay que volver la mirada a los procesos de autorregulación. De manera que creemos que en ese sentido se ha avanzado, pero no hemos logrado ajustar estos procesos. Un factor que también consideramos gravísimo y que ojalá en este camino que está construyendo con dificultad, con mucha dificultad el país, por la paz social, por la justicia social, logremos avanzar en lo que no se ha avanzado en muchos años, que es a una estructura inequitativa de la tenencia de la tierra. Eso tenemos definitivamente que superar esas condiciones agudas, abisales, intolerables de desigualdad. Y finalmente tenemos que reconocer que hay una variable telúrica, pero que también puede estar asociada a la influencia antrópica, que es el cambio y la variabilidad climática. Creemos que estos factores se conjugan en dos conjuntos. Estructurales, unos porque corresponden a la estructura política, económica y a las externalidades y secuelas de esta estructura, y otras que hacen parte de dispositivos, tecnologías, prácticas, y unas y otras están imbricadas. Es imposible, más allá de la abstracción analítica, separarlos. Para trabajar unas hay que trabajar al mismo tiempo los factores estructurales. Quiero contarles entonces que nuestra iniciativa es una iniciativa que surge en el marco de un proyecto local, de un proyecto regional. Estuvimos trabajando durante varios años, del 2013 al 2015, realizamos 7 encuentros regionales sobre la conservación y uso sostenible del suelo.
Allí hicimos esos encuentros en 7 distintos municipios del Valle del Cauca. Y en el curso de ese trabajo nosotros queríamos contribuir, inicialmente queríamos contribuir a la formulación de la política. Nos hemos encontrado ya cuando el proyecto finalmente encontró soporte, nos hemos encontrado con la fortuna de que ya la política había sido adoptada. Entonces, nuestro trabajo en este caso es contribuir a la difusión y contribuir también a trabajar, y es el propósito de este encuentro, cómo logramos nosotros avanzar efectivamente en esas metas y en esas actividades que específicamente se han trazado en la política. Ese es el propósito de este encuentro. Para tal efecto, en el día de hoy, nosotros queremos trabajar en una presentación general de los aspectos de cada una de las líneas estratégicas de la política, para que mañana trabajemos en unas mesas en torno precisamente a esas actividades, a las preguntas que ahí surjan, para identificar una ruta crítica que nos permita también avanzar en las claves que necesitamos para allanar vacíos legales, para allanar la falta de coordinación entre distintas instituciones. Ese es el propósito. A lo largo de nuestro trabajo nosotros hemos visto lo siguiente. De estos años me refiero que trabajamos aquí en el Valle del Cauca. De la lectura de documentos del IGAC, del IDEAN, de la FAO y de otras instituciones nacionales e internacionales, nosotros vimos primero que hay una identificación de los conflictos de uso del suelo, que hay una caracterización de los suelos, que sabemos qué tipo de suelos tenemos, que tenemos clasificaciones por categoría de uso, que sabemos cuáles son las causas y los factores que están conduciendo a su degradación, pero que también tenemos las alternativas. Yo tengo a la vista documentos, textos de la FAO, tengo a la vista documentos del IGA, el manejo de los suelos colombianos. Es decir, hay alternativas. Ejemplo de esas alternativas es el conocimiento que sabemos de que la materia orgánica del suelo es una parte importantísima, de que cumple inmensas funciones, grandes funciones. Entonces, la pregunta que se hace el ciudadano común es: ¿qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa para que todo ese conocimiento, todas esas alternativas, todos esos instrumentos que están allí no se traduzcan efectivamente en actividades políticas y prácticas? ¿Dónde está el obstáculo? Nosotros nos hemos hecho esa reflexión y quisiéramos que reflexiones como estas, es decir, hay información. Es cierto que no tenemos, por ejemplo, información sobre grados de contaminación de nuestros suelos. Es cierto que tenemos que avanzar mucho en eso, que no tenemos indicadores de calidad propiamente dicha que nos sirvan como estándares para efectos normativos, para efectos legales, pero tenemos una vastísima variedad de instrumentos, tenemos una vastísima variedad de conocimiento, de información, tenemos las alternativas a la mano. Sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos cómo tenemos que impedir el sellamiento de nuestros buenos suelos, de suelos de gran calidad que son sellados por la expansión urbana. Sabemos qué hay que hacer para que los suelos no se sigan empobreciendo por procesos de compactación, para que la materia orgánica no se siga perdiendo y para que el país no se siga derritiendo. Lo sabemos. Entonces, lo que nos queda es la voluntad colectiva, porque además tiene que ser una voluntad colectiva. Yo creo que desde que el Código de los Recursos Naturales Renovables, un texto que yo quiero mucho,
porque además creo que con él aprendí todo lo que yo sé. Desde que este texto consagró, este código consagró un ideario ambiental, ese ideario ambiental implicaba necesariamente un cambio de los estilos de producción y de vida. Es decir, había que hacer un profundo cambio cultural. Y cuando pienso de cambios culturales, inclusive me pongo a pensar en las 3 grandes revoluciones epistemológicas del pensamiento humano que hemos tenido en el pasado. Es un cambio cultural profundo. Y ese cambio cultural han pasado más de 40 años, creo, desde el código. Y ese ideario ambiental sigue siendo entorpecido por la misma rigidez, por la misma miopía, por la misma ceguera frente a lo que debemos hacer para garantizar nuestra supervivencia como seres humanos y como país. La misma ceguera que hoy parece entorpecer la construcción de la paz en este exuberante país. Les deseo muchos éxitos.